¿Sabías que hay oraciones que pueden cambiar la historia? Y en esta transmisión te voy a compartir estos principios revelados en las Escrituras que pueden cambiar tu vida y modificar el curso de tus generaciones. ¿Cómo están? Qué gusto poder estar compartiendo. Cada vez que lo hacemos, cada vez que nos conectamos, es como que algo se genera en nuestro corazón, porque la palabra de Dios es transmitida, impartida. Tratamos de extraer todo el contenido y el fundamento por el cual Dios nos inspiró, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Entonces en esta mañana, en este día y en este tiempo, cuando tú la puedas tomar, que sea un instrumento que pueda activar promesas, palabras, despertar en tu espíritu acciones de obediencia y llevarte a una rotunda conquista. En este día quiero compartirte esta palabra que está en el primer libro de Samuel, en su capítulo número 2, donde quizás sea una historia conocida, pero vamos a desglosar, apartar y a extraer toda la profundidad de lo que puede provocar palabras que a veces uno como que no considera cuando entramos en los ambientes espirituales. Y eso tenemos que tener plena conciencia, conocimiento y una intencionalidad que cuando vamos, nos acercamos al Señor, todas nuestras palabras pueden crear el horizonte hacia cambios y experiencias nuevas. Esta escritura en el libro de Samuel, como le mencionó en su capítulo número 2, el verso número 11, la palabra dice, e hizo voto, diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella todavía oraba largamente delante de Jehová, Elí el sacerdote estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria, por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Oraciones, palabras que entran en una dimensión que provocan más que la gestación de un niño anhelado, es el desarrollo de un propósito que va a afectar por varios siglos las elecciones por el medio de este hijo, las unciones que este hijo va a determinar, pero no nos avancemos más allá, sino que nos detengamos en Ana. Ella entró sobre una aflicción de espíritu, congojas, perturbaciones, molestias emocionales. O sea que venía de un fundamento durante varios años, que cada año que se acercaban había una confrontación de palabras. Palabras de su oponente llamada Penina, que de alguna manera influenciaban con palabras negativas, nocivas, haciéndole ver su realidad y apartándola de la promesa del Señor. Pero un corazón fuerte que resiste siempre creará una oportunidad para que las palabras produzcan y provoquen los milagros esperados. Ella entró en este ambiente de oración, largamente, dice la Escritura. Quiere decir que la perseverancia es una determinación de la fe. Tú no puedes perseverar sobre algo que no crees. Entonces las palabras tienen que romper el ambiente hermético de la incredulidad y aún de la propia realidad que esta persona estaba atravesando. Siempre los mensajeros de lo negativo serán los que te rodearán en forma permanente y continua. Pero debes prevalecer con la fe, el ímpetu, la certeza
de que cuando te acercas a Dios, tus palabras abren la brecha y producen la matriz de un milagro. Y así fue. Lo que el hombre exterior no entendía, lo que en su corazón estaba sucediendo, para Ana era la oportunidad. No fue un gran clamor, no oró por rivalidad, sino oró con consecuencias, con palabras de compromiso, con un voto. ¿Qué es el voto? Cuando se liga mi necesidad sobre una obediencia y una acción personal. Hizo un voto diciendo, Señor, si tú me dieres un hijo, yo te lo consagraré. Podemos encontrar ciertas similitudes o paralelismo con el padre de la fe llamado Abraham. Dios le pidió su único hijo, su hijo amado del corazón, el hijo de la promesa. Se lo pidió en un altar. O sea que para entrar en una dimensión de pacto familiar y generacional, todo hijo que se consagra bajo obediencia queda determinado por un propósito eterno. Ana respondió de la misma manera. Si tú me das un hijo, te lo voy a consagrar. Lo voy a poner en un altar para que en ese altar él pueda morir a sus proyectos personales y pueda renacer como una generación profética que va a marcar no solamente una nación, sino el destino de las naciones por medio de lo que tú vas a hacer a través de la elección de lo que fue el rey David. La singularidad de una oración que perpetuó la historia y que cambió. Por eso queremos animarte. Cada vez que entramos a la presencia de Dios, nuestras palabras son para reformar los antecedentes del pasado y para establecer una nueva historia hacia el futuro. La esterilidad, ya sea de cualquier tipo, esterilidad en la concepción de un hijo, esterilidad en un propósito, esterilidad financiera, aún la esterilidad de no poder alcanzar aquellas cosas. Dios ha determinado que oraciones puedan marcar, transformar y revertir todo aquello por el cual Dios nos está llevando. No hagas de algo importante algo circunstancial y ocasional. No conviertas en un hábito semanal el gran valor que tiene cuando nos acercamos a la presencia del Señor. Porque las palabras son determinantes en la historia. La unción que produce y lo que abre cuando nuestros labios sellan un pacto y un voto con Dios. Es esperar con nuestra esperanza, con nuestra determinación y con nuestra fe, que Dios lo puede producir. Cuando nos ponemos de acuerdo por medio de la fe, no vemos las realidades, no vemos las circunstancias y dejamos de oír las voces negativas, las voces que confrontan mi realidad y decimos, Señor, haz el milagro. Dame el milagro que yo estaba necesitando. Dame aquello que te estoy pidiendo, porque lo hago en obediencia. No lo hago bajo las circunstancias, no lo hago bajo el peso del dolor, sino que yo creo que este dolor va a ser disipado, porque la necesidad a veces crea aflicción. La promesa que se retarda es tormento para el corazón. Y a veces cuando no podemos ver, lograr o alcanzar esas palabras, experimentamos ese tormento. ¿Y cómo nos presentamos delante de Dios? Con aflicción de espíritu, con perturbación. Nuestro alma clama, gime, pero hay una voz secreta en cada corazón, que es la voz del Espíritu, que es la voz que el hombre no alcanza a discernir, porque es algo entre Dios y tu persona, entre tu necesidad y la promesa eterna del Señor, que hay palabras, que hay mensajes que se van a provocar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando entramos en esos ambientes, mide tus palabras, no sea que prometas algo que no estés dispuesto a entregar. Cuando entras bajo una unción espiritual de milagros de concepción, tienes que tener la seguridad y la firmeza
de reproducir con tus actos lo que has prometido bajo una unción. Porque aún la palabra dice que es preferible no prometer que prometer y no cumplir. Porque se torna en pecado, en desobediencia y en rebeldía cuando pedimos algo a Dios, cuando le decimos que vamos a dar reconocimiento conforme a lo que hemos recibido. Dios espera en el horizonte de nuestras vidas que podamos recompensar y retribuir aquellas cosas que le hemos pedido en un altar del Señor. Por eso, nunca minimices el poder de un altar. Nunca subestimes lo que se puede producir o provocar en un ambiente bajo la presencia y bajo su gloria. Y así fue. Ana, ni bien dejó a ese joven niño destetado, lo consagró en un altar y lo entregó con un voto de nazareo. Quiere decir que nunca se le iba a cortar el cabello, se iba a afeitar, pero también que nunca iba a tomar vino ni sidra como era parte del voto. ¿Por qué? Porque lo que el sacerdote confundió, esta mujer está ebria. No, yo no estoy ebria, es mi espíritu. Entonces ella dijo, para que de ahora en más nunca se vuelva a confundir que mi hijo habla bajo la unción del Espíritu Santo, lo voy a consagrar para que haga un voto de nazareo, que nunca tome vino ni tome sidra, para que sean sus palabras portadoras de la gloria, para que sea bajo la presencia de la autoridad de la unción que el Señor le va a entregar en este altar lo que Él va a hacer. Será un reformador de la historia, ungirá a los reyes, se sentará en la mesa de los príncipes y estableció un cántico de celebración, un cántico que aún así, la historia prácticamente siglos después, María, bajo la noticia del ángel que iba a concebir con Elizabeth, una mujer estéril, usa las mismas palabras, el mismo cántico, las mismas profecías cantadas que autorizaban el milagro de la concepción. ¿Qué estás cantando? Porque tu alabanza determina los milagros. ¿Qué palabras estás escuchando que no estás obedeciendo la voz directa de parte del Espíritu Santo? Dios te lleva más que a ser parte de una membresía religiosa, a ser parte de un reino, porque entras en territorio de Dios cada vez que vas a un lugar espiritualmente. Cuando nos reunimos en un solo nombre, hay actividad del Espíritu, hay palabras que se producen, hay profecías que se inspiran, hay milagros que son provocados por medio de lo que es la fe. Por esta razón, la oración que puede cambiar la historia. Deja de oír las voces incorrectas. Sal de los ambientes de la perturbación. Apártate de aquellas personas, de ese espíritu de penina, de confrontación, que juzga tus errores, que nunca ve tus realidades, que desconoce principalmente tus promesas. Pero Dios te está llamando en este tiempo para entrar hacia un ámbito nuevo, a provocar el milagro, a ejecutar planes eternos, a producir vida espiritual, para que todo lo que tu vientre va a producir va a ser colocado en los lugares especiales que Dios ya ha determinado. En este día, con esta palabra, queremos orar, queremos impartir, queremos llevarte más allá de las estructuras de un conocimiento, a las realidades espirituales de promesa. No es una oración perdida en los argumentos de las Escrituras. Es una oración de poder, una oración de autoridad, una oración que revirtió y cambió, como te mencioné, la historia de una nación. Porque ¿qué hubiera sido Israel sin Samuel? ¿Qué hubiera sido David sin Samuel? ¿Qué hubiera sido la historia sin Cristo por medio de David? Por lo tanto, cuando una oración se conecta con el propósito de Dios, no es la necesidad lo que va a ser una barrera para separarte de tu realidad. Va a ser una promesa lo que te va a introducir a los mayores beneficios que el cielo tiene preparado para tu vida.
Y en este día, sobre esta palabra vamos a orar. Vamos a pedirle a nuestro Dios que ponga dentro de ti capacidades de discernir, comprender los ambientes que vas a entrar. Hay ambientes de su gloria, donde tu posición y tu determinación no tiene que ser bajo la aflicción. Tiene que ser inspirado por la fe. Cuando el Espíritu te diga, ahora hazlo, tienes que soltar esas palabras portadoras de autoridad. Y prepárate, porque en poco tiempo el milagro viene en camino. En este caso, en 9 meses se revirtió años de dolor, de aflicción, de amargura, de imposibilidad, porque una oración conectó la promesa con el vientre de una mujer. Y fíjense qué dato curioso, Elí, que no tenía en orden su casa, sus hijos estaban en un desorden, pero él dijo, lo que el Señor te ha prometido, esa petición que has hecho, Jehová te la va a dar. Aún personas que te van a bendecir, no te van a entender, pero van a bendecir tus palabras, porque tus palabras son reformadoras de la historia. Padre, queremos orar en este hermoso tiempo para que esta historia, más que ser un referente del pasado, sea un acontecimiento de inspiración, donde muchos corazones puedan ser movidos al entendimiento, comprender que cuando entramos en los ambientes de tu gloria, todo lo que oramos en esos ambientes va a producir grandes, extraordinarios y sobrenaturales milagros en cada vida. No será la aflicción, la perturbación del espíritu, será la promesa la que va a despertar el gozo dentro de nosotros. Por eso oramos favorablemente, para que en este mismo día tú puedas orar con el entendimiento, con la certeza que esta historia te va a inspirar, te va a llevar a los lugares de privilegio, de honra y posiciones sobrenaturales, porque donde hay una promesa existirá un milagro presente. Bendecimos cada vida, hogares, familias, la salud, las economías, los matrimonios, aún las generaciones. Todo lo sometemos bajo la autoridad soberana y plena de Jesucristo, proclamando la victoria de Él sobre cada uno de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué hermoso tiempo. Quiero inspirarte que cuando entres a la presencia del Señor, recuerda que en ese ambiente se determina tu futuro. Les enviamos un afectuoso abrazo, muchos cariños, deseándole de corazón que experimenten un gran tiempo de parte del Señor. Fuertes abrazos y bendiciones.